días vengo a exponerles sobre exactamente cómo funciona el sistema unipartidista en el país cercano a nosotros de Cuba. Básicamente quiero hacer dos distinciones antes de iniciar como tal la exposición de cómo funciona el sistema unipartidista. Primero, para entender bien este sistema de partidos unipartidista, encontramos que hay este único partido legal, que sería el Partido Comunista de Cuba, en el cual digamos se encuentran distintas funciones a lo que sería un partido normal dentro de un sistema pluralista o multipartidista. En este sentido, digamos, este partido no va a funcionar como un gestor de cuadros políticos para que sean postulados dentro de, digamos, de las elecciones de las asambleas o dentro de unas elecciones del poder ejecutivo dentro del Estado, sino la función del partido como tal va a ser, digamos, el de liderar la vanguardia política del país. Es decir, cualquier persona que está afiliada al partido simplemente va a ejercer digamos, como un actor efectivo del partido en militancia política, etcétera, pero sin embargo no va a funcionar como un articulador con el sistema democrático, por decir así. Son cuestiones que están separadas. Otra distinción que habría que hacer antes de iniciar sería como tal el concepto que usan los mismos cubanos para referirse a esta democracia sin partidos. Es decir, precisamente como el partido único legal, que es el Partido Comunista de Cuba, no se involucra dentro de esas elecciones, la democracia sin partidos va a funcionar por tarjetones abiertos, donde cualquier ciudadano mayor de 16 años puede ser elegido o elegir dentro del sistema electoral. Entonces, digamos, a partir de esto no es una persona que va por medio de una carrera política dentro de un partido a ser electa, sino simplemente alguien que se ha postulado, que ha trabajado siempre en cargos políticos o que se va a dedicar a como tal a ejercer su carrera política ya independiente. Ante esto hay que aclarar dos cosas más. Digamos, estos diputados políticos no van a tener lo que sería un salario, es decir, no van a ser pagos sus funciones como políticos y precisamente no se va a relacionar en ningún momento ninguna carrera política dentro de alguna militancia popular dentro de un partido específico, sino simplemente la carrera de la persona como tal que ha ejercido durante todo el tiempo en el que ha estado dentro del sistema político. Entonces, ya teniendo esto en claro, podemos entender que este sistema unipartidista realmente va a ser como la vigencia de un único partido legal que no tiene la función electoral como tal de ser elegido dentro de los establecimientos políticos, sino el unipartidismo lo que va a funcionar es como tal como la militancia muy independiente de lo que sería la cuestión electoral. Ahora, ¿cómo funciona el sistema electoral cubano? Ya entrando específicamente en esto. El sistema electoral cubano va a funcionar de una manera, digamos, construyéndose desde la base. En esta base se encuentran lo que serían las asambleas barriales. Es decir, en cada uno de estos barrios, de todos los municipios distintos de Cuba, van a salir distintos líderes sectoriales y se van a tomar distintas decisiones dentro de estos barrios. Por ejemplo, la reconstrucción de un edificio o cuáles son las necesidades primarias de pronto en el sistema de acueducto, en el sistema eléctrico, cuáles serían las necesidades así. Por ejemplo, también se toman decisiones sobre cómo formar cooperativas campesinas, cómo formar cooperativas para la administración de las tiendas que distribuyen los víveres de los bonos que ofrece el Estado cubano. De allí, de estas asambleas barriales, van a salir ciertos delegados a ciertas asambleas municipales. Estas asambleas municipales de 168 municipios que hay en Cuba van a ser electos como diputados de esas distintas asambleas barriales. En teoría, la forma en la que funciona es que a raíz de 10.000 personas en adelante hasta 20.000 se van a elegir un solo diputado para esas asambleas municipales que va a representar a esas 10.000
a 20.000 personas en esos escaños dentro de esas asambleas municipales. Si es un municipio muy grande de 100.000 personas, pues van a haber entre lo que serían 5 distintos delegados o pueden ser incluso 10, dependiendo de si son veredas, pueblos pequeños o digamos ya como cuestiones más pequeñas que solamente tengan 10.000 personas. De estas asambleas municipales van a salir asambleas provinciales donde diputados de nuevo dentro de esas asambleas municipales van a ser elegidos y van a ir allí para tomar ya decisiones dentro de las 14 provincias que tiene Cuba. A raíz de estas 14 provincias, de nuevo van a ser electos distintos escaños para lo que sería una Asamblea Nacional del Poder Popular, que sería pues un parlamento unicameral que existe en el Estado cubano, y allí esta Asamblea Nacional como tal tiene un poder constituyente y tiene un poder legislativo al mismo tiempo. Es decir, ella misma va a ser la que se va a encargar de meter la mano, por decirlo así, dentro de la Constitución y al mismo tiempo de reformar las leyes y de promulgarlas. En este Parlamento unicameral vamos a encontrar, por ejemplo, que igual que en otros sistemas parlamentarios se va a escoger lo que sería un Consejo de Estado. En este caso, el Poder Ejecutivo no está concentrado solamente en la figura del presidente, sino en este Consejo de Estado. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, Fidel Castro anteriormente o Raúl Castro en el presente, ellos van a ser el presidente de ese Consejo de Estado, que al mismo tiempo sería el jefe de gobierno o el jefe de Estado. Es decir, va a ser como la figura primaria dentro de todo el poder ejecutivo de todo el sistema cubano. Ahora, todas las leyes que son promulgadas dentro de esta Asamblea Nacional Popular, de Poder Popular, tienen una particularidad que es única del sistema cubano, y es que las leyes solamente van a ser discutidas en plenaria dentro de las comisiones que se forman dentro del Parlamento cuando son consentidas por la mayoría del Parlamento. Es decir, digamos, por ejemplo, si se va a discutir una ley acerca de, por ejemplo, el matrimonio homosexual, tendría que haber una mayoría en cierto consenso que permita la discusión primero y después la aprobación o la votación para decidir si se va a aplicar esa ley o no. Entonces, digamos, en este sentido podemos ver que el sistema cubano trabaja desde una base barrial y va ascendiendo en la medida en que se va construyendo un parlamento completo desde una base popular. En este sentido, ¿qué queremos problematizar aquí? Y es, por ejemplo, que esta democracia sin partidos que se propone en Cuba es un modelo de democracia alternativo a, como bien lo dijo Santiago en el anterior video, a lo que sería un sistema pluralista, multipartidista, que es el que conocemos actualmente y el que es imperante. ¿Qué sucede con este sistema de democracia? Esta democracia como tal va a ser una cuestión orgánica dentro del Estado, donde la gente va a entender desde esas asambleas barriales, desde esa base, que su ejercicio político es como tal constituyente, y su ejercicio político no solamente se refiere al proceso de votación, sino al proceso de toma de decisiones directas dentro de las asambleas barriales. De ahí para arriba, intereses que ya son más grandes dentro de los municipios, dentro de las provincias, dentro de la nación, van a ser se van a ver vinculados en ese proceso. Entonces, digamos, ese sistema democrático no va a ser precisamente lo que conocemos con libertades democráticas dentro de nuestros países, sino va a tener otra clase de gestiones distintas. Ahora, una problemática que encontramos con Santiago dentro de la discusión de esta clase de sistemas es precisamente que estos sistemas no funcionan por sí solos. Es decir, un sistema que está así, donde por ejemplo el nivel de abstencionismo es cercano al 5%, no se da por sí solo. Es decir, por ejemplo, la educación primaria, la educación secundaria, la educación dentro de la misma universidad va a estar viciada, por ejemplo, en muchos sistemas de adoctrinamiento, muchos sistemas culturales de reproducción de valores socialistas. Incluso la Constitución cubana es tan específica en esto
que el sistema socialista no puede ser cambiado según el artículo 62 de la Constitución. Entonces, hay todos unos mecanismos para asegurar que el sistema siga funcionando, tanto legales como culturales dentro de la construcción de lo que sería la nación cubana, dentro de los discursos de, por ejemplo, la nación norcoreana, como bien nos explicaba Santiago, y esto es lo que va a ser, digamos, como perverso dentro de todo el asunto, porque, bueno, digamos, impide en cierta medida que haya un espacio para la deliberación, para la toma de decisiones desde distintos puntos de vista, y simplemente va a haber un ejercicio condicionado precisamente por un partido que va a ser el que va a ejercer la militancia. Entonces, eso quiere decir que todo lo que sería una educación política de sujeto va a estar ligada a lo que sería la construcción de un partido político, y específicamente el Partido Comunista en el caso cubano. Entonces, solamente para resaltar, digamos, como lo que sería una crítica y al mismo tiempo para mostrar más o menos cómo funciona el sistema cubano. Entonces, pues les agradezco mucho, que tengan feliz tarde.